Nos has hablado acerca de las riquezas de tu gracia, Señor. Y en esta tarde sabemos que a través de lo que nos será revelado o iluminado en nuestro corazón, nos estarás mostrando como siempre lo haces y nos estarás dando de las riquezas de tu gracia. Para que podamos entender, Señor, que este mundo, esta tierra no es nuestro hogar, no es nuestra ciudadanía final. Aquí en este mundo estamos solamente como peregrinos y extranjeros, estamos solamente de paso, pero creemos y confiamos que pasaremos toda la eternidad en tu presencia, Señor. Pero mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, queremos continuar ser perfeccionados con tu palabra, ser adiestrados, ser moldeados, ser exhortados, amonestados con el consejo de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón, dispón nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu palabra y podamos atenderla a ella. No estudiamos la Biblia solamente para contender con ella, sino para obedecerla. Estudiamos la Biblia para obedecerla y no para contender con ella, Señor. La Biblia no es solamente información, Señor. Es la revelación de tu palabra. Es tu voluntad plasmada en el logos de tu palabra, lo que está escrito en la Biblia, Señor. Revélanos tu palabra en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le pido que me acompañe, 1 Corintios capítulo 12. El tema que voy a tratar hoy, que es un tema secuencial. El Señor nos ha venido hablando de manera con secuencia en algunos mensajes dentro de la serie que hemos venido desarrollando, un camino más excelente. Y un camino más excelente que los cristianos podemos vivir y desarrollar es poniendo en acción, poniendo en actividad y en función los dones del Espíritu Santo. Y en esta tarde voy a compartir con ustedes cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo. Porque sirviendo a un Dios de propósitos, pues también ese Dios nos da dones con propósitos y a veces no entendemos cuáles son esos propósitos. Y de esto es precisamente de lo que Pablo le estaba hablando a los corintios. En 1 Corintios 12:1, que es el texto que hemos tomado como base para estas enseñanzas, dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Otra versión, la versión de la versión internacional de este mismo texto, dice: en cuanto a los dones espirituales, dice Pablo, quiero que entiendan bien cómo funcionan. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con los corintios? Todas las cartas que usted ve que están en la Biblia, no solamente las cartas pastorales que escribió Pablo, sino todas las cartas que Pablo escribió a los corintios, a los filipenses, a todos los cristianos que él ministraba, las cartas que escribió Santiago también, el apóstol Pedro. Todas las cartas tienen un plan y tienen un propósito, están o fueron escritas con un propósito. Y particularmente estas cartas de Pablo a los corintios, esta primera carta, Pablo le escribe para corregir algunas conductas mundanas que estaban teniendo los cristianos de la iglesia en Corinto. Conductas que estaban en contra de lo que Dios estableció en la Biblia con respecto al uso y al buen funcionamiento de los dones. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de lo que está sucediendo, que los cristianos buscaban sobresalir con algunos dones, pensando que los dones visibles eran más importantes que los dones que no se veían, Pablo les dice: no quiero que ignoren cómo funcionan los dones. Y empieza Pablo a escribirles. Más o menos este es el panorama de lo que Pablo está hablando. ¿Por qué? Porque los cristianos de aquel tiempo en la iglesia en Corinto
que no es muy diferente a lo que luego pasa en nuestros días, se andaban peleando, habían hecho sus grupos, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas o Pedro, yo soy de Apolos, y alguna minoría decían yo soy de Cristo, y andaban contendiendo los unos con los otros, y eso a Pablo y a todos los pastores, a todos los ministros, pues no es muy agradable para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues corregir ese tipo de conductas, y para eso la palabra nos instruye, ¿sí? Así que Pablo les dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, más bien quiero que entiendan cómo funcionan los dones. Para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado a todos los cristianos, o con los propósitos con los que Dios nos llama, para cumplir con esos propósitos, escuchen esto, necesitamos el poder de Dios. Y quiero decirlo de esta manera, el poder de Dios, pero no es un poder de Dios para la exaltación del hombre, porque luego se mal usan los dones espirituales y se abusa de los dones espirituales. Sin embargo, el hecho de que algunos abusen o hagan un mal uso de los dones no significa que el poder de Dios es manifestado. Cada uno de nosotros hemos recibido y experimentado del poder de Dios a través de la salvación, ¿verdad que sí? No hubo ningún poder humano que pudo haber cambiado nuestro corazón, solamente el poder de Dios pudo haber cambiado nuestro corazón y habernos salvado y habernos rescatado de la vida que vivíamos, de la vida que veníamos desarrollando. Entonces, para cumplir con los propósitos de Dios se necesita el poder de Dios. Ahora, es muy importante que entendamos que Dios no llama gente capacitada. Dios llama a gente para capacitarla. Es muy diferente. Dios no llama a gente capacitada, pero sí capacita y equipa a Dios al que llama. ¿Estamos claros en eso? Y el ejemplo lo vemos en el gran maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 3, versículo 13, Marcos 3:13, dice la escritura, Marcos 3:13, después Jesús subió al monte. Cuando usted vea que la Biblia habla acerca de subir al monte, entre algunas cosas significa ir a la presencia del Señor. Y Jesús acostumbraba todos los días estar en la presencia del Señor, pero dice la Biblia que Él se apartaba para estar con el Señor, y es un buen hábito que tú y yo podemos hacer, apartarnos de las cosas de este mundo, encerrarnos en un lugar secreto, en un lugar privado, para estar en la presencia del Señor. Entonces dice que subió al monte, y en la narración de este mismo pasaje, pero en Lucas, dice que Jesús estaba orando para discernir la voluntad del Señor y Dios le habló. Entonces dice ahí, subió al monte y llamó así a los que Él quiso, a los que estuvieron en su voluntad, a los que Él quiso, y vinieron a Él. En otras palabras, aquí aprendemos que el llamado de Dios depende de Dios, y Él llama a quien Él quiere. A quien Él quiere. ¿Para qué? Para desarrollar diferentes actividades y funciones en el cuerpo de Cristo. De tal forma que nosotros no podemos cuestionar ni debemos cuestionar lo que luego a veces sucede en nuestros días en los diferentes ministerios. ¿Por qué aquel está donde está? La respuesta es muy simple: porque Dios lo llamó. Y Dios llama a quien Él quiere. Pero escuchen esto, dice ahí, Dios llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, versículo, vinieron a Él para estar con Él. Versículo 14 dice, y estableció a 12. Primero, ahí vienen varios propósitos. Primero, para que estuviesen con Él. Dios llama a alguien primero para que estén con Él, para ser discipulados por Él, para ser capacitados por Él, para ser enseñados por Él.
Nadie puede ejercer la obra del ministerio sin antes haber estado con Jesús, estando con Él, haber venido a Él, haber venido a los pies de Jesús y haber nacido de nuevo. Entonces, estableció a 12, primero, para que estuvieran con Él como el maestro de maestros. Segundo, para enviarlos a predicar. Primero estamos con Él y hay un propósito para ir a predicar. ¿A predicar de qué? De mis experiencias personales. A predicar el evangelio, que son buenas nuevas de salvación. Y luego, número 3, dice el versículo 15, y para que tuviesen autoridad. ¿Autoridad para qué? ¿Para controlar a la gente o para decirle a la gente un montón de mentiras que luego suelen surgir? No, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Número 1, para estar con Él. Él nos enseña, Él nos ministra. Luego nos envía a predicar y nos envía con sus dones, con su autoridad para sanar las enfermedades. Ahí están los dones fluyendo. Y para echar fuera demonios. El echar fuera demonios no es algo que le compete de manera particular a alguien que puede estar en un ministerio de liberación. Todos, sin lugar a dudas, de acuerdo al poder y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, podemos echar fuera demonios. No es decir, se lo voy a llevar al endemoniado, aquel o al que está poseído por demonios, se lo voy a llevar al pastor o al ungido. Usted puede imponer las manos porque todos tenemos autoridad, ¿sí o no? La autoridad no es nuestra, es una autoridad delegada por Dios. ¿Para qué? Para predicar, primero, la palabra, y luego para sanar las enfermedades en el nombre de Jesús, orando por los enfermos y echar fuera demonios. Así que para el cumplimiento de sus propósitos, en el tiempo de los discípulos se requería, y hoy también, del poder de Dios manifestado a través de los dones. Una ocasión, un poco antes de que Jesús ascendiera al Padre, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús respondió que ese no era un asunto de su competencia o de su incumbencia, debido a que eso estaba en el marco de su estricta soberanía y que esa restauración vendría cuando Él regresara por segunda vez. Por lo tanto, no era el momento de darle respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí debían ellos de saber es que tenían una misión que cumplir, y esa misión que ellos tenían que cumplir consistía en esparcir el evangelio y cumplir con ese propósito pero ellos necesitaban el poder de los dones del Espíritu Santo. Entonces, tenían que cumplir un propósito, esparcir el evangelio, pero necesitaban el poder que el Espíritu Santo da. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice el Señor: pero recibiréis poder. Este término poder es un término muy interesante, es el término griego dunamis, que ya traducido al castellano es dinamita, pero es una dinamita espiritual. Así que dice el Señor: recibirán dunamis, dinamita espiritual, poder para obrar milagros, o en otras palabras, el poder que le es inherente al Espíritu Santo. Ese ustedes lo recibirán con un propósito. Por eso le dice ahí: cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese cuándo es muy interesante, porque no es antes, no es después, es en un tiempo específico. Cuando haya venido en ustedes o a ustedes el Espíritu Santo, entonces serán capacitados, serán dotados del poder del Espíritu Santo. Y luego miren el propósito. Y entonces, propósito, me serán testigos. Palabra clave, testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Algunos interpretan o dan alguna paráfrasis: en Jerusalén, tu casa; en Judea, fuera de tu casa; en Samaria, más allá de tu casa, a tus alrededores, y hasta lo último de la tierra. Ahí es donde seremos testigos. ¿Qué seremos? Testigos. Este término testigos habla de un creyente nacido de nuevo, y tengo que aclararlo así porque así debemos aclararlo. Un creyente nacido de nuevo que cuenta a otros o certifica aquello de lo que ha oído, de lo que ha visto y de lo que conoce acerca de la verdad de Jesucristo. Un nacido de nuevo, yo estoy aquí porque no solamente oí de Jesucristo, sino que acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y he visto la salvación en mi vida. ¿Tú la has visto en tu vida? Bueno, conocemos que hemos sido rescatados por la gracia y el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, y esa es una verdad que se conoce como la verdad que nadie puede refutar. Nadie puede contarte, nadie puede decirte: no, es que se me hace que a ti te compraron, por eso vas ahí a esa iglesia. A ti te compraron, a ti te dieron dinero para que fueras a esa iglesia. No, ¿a alguno de ustedes lo compraron o se le dio dinero para que viniera a los pies de Jesucristo? No. Nadie puede refutar que cada uno de nosotros hemos sido rescatados de la vana manera de vivir en la que vivíamos en otro tiempo. Ahora somos salvos, ahora hemos sido rescatados. Cristo nos compró, por eso Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas van pasando poco a poco. Hemos entrado en el proceso de la santificación progresiva. Hemos muerto a nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? ¿Por nuestros méritos personales? No, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Él lo merece. Es solamente el mérito de Jesús. Pero también este término testigo significa el que muere por su fe. Ese casi siempre, el morir por la fe en el tiempo de la iglesia primitiva, casi siempre era el precio que se pagaba por dar testimonio de Jesús. En aquel tiempo, el precio que pagaba la gente por predicar el evangelio, pues era la vida misma. ¿Recuerdan ustedes a Esteban ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos? ¿Ustedes saben cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Por qué? Porque era un delincuente, era un ladrón, era un mentiroso, era un estafador. Por la causa de Cristo. Yo les voy a decir algo, mis hermanos, y esto lo acabo de corroborar hoy en la mañana que estaba escuchando el mensaje de nuestro pastor Chuy Olivares. Por cierto, si usted no lo ha escuchado, le recomiendo que lo escuche. ¿Sí? Porque nos estamos acercando, como él con toda seguridad y certeza lo mencionaba, nos estamos acercando a tiempos donde ya no tendremos tanta libertad de predicar el evangelio. Nos estamos acercando ya a ese tiempo. Y por lo tanto, si nos estamos acercando a ese tiempo donde ya no tendremos mucha libertad para hablar del evangelio como todavía la tenemos, pues eso significa también que también nos estamos acercando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una verdad también que necesitamos guardar en nuestro corazón. Ahorita estamos aquí, ¿verdad? Pero ¿qué si el día de mañana se desata una persecución y ya no podemos reunirnos para alabar al Señor como lo hemos hecho en esta mañana? ¿Qué va a pasar? Entonces, ese fue el caso de los cristianos de la iglesia, los primeros cristianos, y muchos de los mártires que quedaron ahí en libros, en la historia de los mártires. El primero fue Esteban. Había un padre de la iglesia llamado Policarpo, que a él lo aprendieron, y
el emperador de aquellos años le dijo: tú sabes que yo tengo el poder para liberarte, para darte libertad y que tú puedas continuar con tu vida. Sí, yo te la puedo dar o te puedo quitar tu libertad y te puedo asesinar. Te doy libertad si niegas a Jesús, si niegas tu fe. Y él respondió: y si no lo haces, mira, te vamos a echar a las bestias que te devoren, o te vamos a quemar vivo. Y él le respondió con una convicción y una seguridad que nos falta a muchos de nosotros los cristianos en nuestro tiempo. Él dijo: mire, señor emperador, estoy solamente parafraseando, hay palabras específicas que él habló, pero este fue el sentido que él dio a la respuesta al emperador. Le dijo: mire, yo no tengo miedo de morir, no voy a negar mi fe en Jesucristo, porque llevo 86 años viviendo para Cristo, y en todos esos 86 años jamás mi Señor me ha causado ningún daño. ¿Cómo yo podría el día de hoy negar mi fe, negar mi confianza en Él? Así que usted puede echarme las bestias para que me devoren, o puede encender una llama para que yo sea consumido a través de esas llamas. Pero les voy a decir una cosa, los estaba confrontando. Esas llamas con las que ustedes me van a calcinar, dice, van a durar 1 o 2 horas, pero el fuego que viene sobre ustedes será un fuego eterno, o será un fuego para toda la eternidad. Yo en 2 o 3 horas este cuerpo se va, pero ustedes van a pasar toda la eternidad en el fuego del infierno. Yo digo, ¿de qué material estaban hechos estos hombres? Pues del mismo material que usted y yo fuimos hechos. No eran extraterrestres. El mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos lo tenían ellos. Entonces, esto fue algo que Dios determinó para nosotros, que fuésemos testigos de nuestra fe, portavoces del poderoso evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo decía: yo no me voy a avergonzar del evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Ahora, dale el aplauso al Señor. Sí. Escuchen esto, mis hermanos. El hecho de que hemos sido llamados a ser testigos, a testificar de nuestra fe a quien se nos ponga enfrente. El hecho de haber sido testigos no es obra de la casualidad, fue algo que fue propuesto y planificado perfectamente por Dios. Todos sabemos, porque también ya lo hemos estudiado de los atributos de Dios. Yo quiero que pongan atención en esto, El hecho de que el Señor nos llama testigos, o ahí en Hechos 1:8 dijo: y ustedes recibirán ese poder para ser testigos en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Eso fue algo ya previamente diseñado por Dios. Ese es el diseño de Dios, ese es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, que significa que antes de que todo fuera, Él ya existía. Él es creador de todo y de todos. Todo fue creado por Él y para Él. Él es soberano. Él no le tiene que pedir permiso o preguntarle a nadie para ejecutar algo, porque Él es soberano. Él es perfecto, por lo tanto todo lo que Él hace, así es perfecto. Pero también la Biblia dice que Él es omnipotente y todopoderoso. Es decir, no hay nada imposible para Él, ¿verdad que no? Nada hay imposible para Él, nada. Una sola palabra de Él y todo se ejecuta al instante. Por ejemplo, una ocasión un centurión romano rogó a Jesús por su criado enfermo y le dijo: Señor, yo no soy digno de que vengas bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Oiga, qué fe de este hombre, de un hombre que ni cristiano era. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando es hablada, se ejecuta inmediatamente. En el Génesis 1 todos conocemos que cuando Él habló y dijo: sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz.
En Génesis capítulo 6 también Dios habló a Noé y le dijo: mira, Noé, voy a destruir a los hombres que he creado porque están corruptos en su corazón, se han corrompido, la maldad está dentro de su corazón. Me arrepiento de haber creado al hombre, tú has hallado gracia delante de mí, construye un arca. Y Dios dijo: voy a destruir a toda la humanidad a través de un diluvio. ¿Vino el diluvio, sí o no? Su palabra, el poder de su palabra. Más adelante Dios llama a Abraham y le promete una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar, y le dice: voltea arriba, ve las estrellas del cielo, ve la arena, así será tu descendencia. ¿Cumplió Dios su palabra, sí o no? Sí, porque Él es poderoso. Luego le promete un hijo en su vejez, teniendo 75 años. Y luego él, ya sabemos la historia, él estaba casado con una mujer que era ¿qué? Estéril. Y Dios le promete un hijo, y que de ahí se vendría la descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero pregunta: ¿Dios cumplió lo que le prometió a Abraham, sí o no? Sí, vino el hijo de la promesa. Ahora, es importante que entendamos que nuestro Dios, que ya dijimos que es todopoderoso y soberano, nuestro Dios que es todopoderoso y es soberano, escuchen esto, mis hermanos, Él no necesita a nadie para hacer todo lo que se ha propuesto hacer. ¿O sí? No necesita a nadie. Oiga, con todos esos atributos que yo acabo de mencionar y muchos otros más que Dios tiene, obviamente Dios no necesita a nadie para hacer todo lo que se ha propuesto hacer. Sin embargo, escuchen esta verdad que a veces no valoramos: Él nos llama y nos capacita para que trabajemos con Él. Para que trabajemos para Él y que trabajemos con Él. Él no tiene que depender de nadie. Él puede ejecutar sus planes y cumplir sus propósitos solamente con decir la palabra. Pero escuchen esto: Dios no trabaja solo. ¿Sabían eso? Esto quiere decir que de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su conducta, lo llevan a darnos oportunidad a sus criaturas para que trabajemos con Él. Esta es la conducta de Dios que podemos ver por toda la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre, y con el Padre estaba cuando el Padre estaba creando todo lo que usted y yo vemos en este planeta. Ahí estaba Jesús. Porque con Él, dice la Biblia, que con Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho se habría hecho. Esto significa que cuando el Padre estaba creando todo lo que usted y yo vemos en este planeta, ahí estaba Jesús junto al Padre. Porque Dios no trabaja solo, ¿sí? En el plan de redención, el plan perfecto para la redención de la humanidad, ¿con quién trabajó el Padre? Trabajó con el Hijo para que se cumpliera ese propósito, el propósito de la redención de toda la humanidad. No lo hizo solo, lo hizo con el Hijo, lo hizo con el Espíritu Santo, la preciosa Trinidad trabajando para los propósitos del Padre. Pero además dice la Biblia que no solamente lo hizo con la Trinidad o las tres personas de la Trinidad, también lo hizo con los ángeles. Dice Job 38:7 que las estrellas del alba y todos los hijos de Dios se regocijaban, alababan y cantaban, celebrando con Él mientras Él creaba todas las cosas que hay en este planeta. De tal forma que cuando Dios creó al hombre, allá en el Génesis capítulo 1 versículo 26, dice la Biblia: hagamos. ¿Qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el Señor: hagamos. Esto nos deja ver que Dios no trabaja solo, aunque no necesita a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Pero Él no trabaja solo. Otro ejemplo, en Génesis capítulo 11 se narra que un día los hombres de aquel tiempo se unieron. Es buena la unidad. ¿Cuántos están de acuerdo en que es buena la unidad?
Pero a veces la gente se une para destruir, pero no para edificar. Los cristianos debemos unirnos para edificar, no para destruir. Entonces estos cristianos o estos creyentes de la antigüedad en Génesis 11 se unieron, pero para trabajar y levantar un monumento a su orgullo y a su soberbia, que se llamó ¿cómo? La Torre de Babel. Y cuando Dios vio que no había nada en el propósito del corazón de ellos que pudiera frenarlos, Él dijo: descendamos, versículo 7, capítulo 11 de Génesis, versículo 7, dice: descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí vemos una vez más que Dios no trabaja solo. Él no descendió solo. En el libro que lleva su nombre, Isaías, en el capítulo 6 vemos otro ejemplo. Vemos en este ejemplo no solamente el llamado de Isaías, sino que antes de Dios hacerle un llamado a Isaías, lo expone a una experiencia sobrenatural. Dice la Biblia, ahí usted lo puede leer después en Isaías capítulo 6, dice que Isaías vio a los serafines. Estos serafines eran seres ardientes creados por Dios que estaban en el trono de Dios, y dice que Isaías los vio dando voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces Isaías se da cuenta, al tener ese panorama impresionante frente a él, se da cuenta que en su condición de hombre inmundo de labios, él aún a pesar de eso había visto al Rey de Reyes. Y después dice el versículo 8 que oyó entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Noten ustedes que dice ahí la Biblia, la pregunta es: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No dice: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? ¿Pudo haberlo dicho el Señor? Sí, porque Él es soberano, pero no lo hizo porque Él estaba trabajando en conjunto con el Espíritu Santo y el Hijo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Escuchen esta verdad: Dios es soberano y todopoderoso, y siendo soberano y todopoderoso no trabaja solo, aunque no necesita a nadie. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Dios no trabaja solo, aunque no necesita a nadie. Y nosotros, que necesitamos de todos, queremos trabajar solos. Qué incongruencia, ¿no? Dios, que no trabaja solo y que no necesita a nadie, y nosotros que nos necesitamos unos a otros, queremos trabajar solos. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo, autosuficiencia. No necesito a nadie, como los de la Odisea. Tengo todo, no necesito a nadie. Y el Señor le respondió y le dijo: es que no sabes que eres pobre, necio, desventurado. ¿Sí? Nos cuesta tanto a veces trabajar en equipo. Esto es una verdad que necesitamos cambiar, hermanos. A veces nos cuesta tanto trabajar en equipo, y no me estoy refiriendo en el desarrollo del ministerio, aunque incluye el ministerio, cualquier ministerio, incluye a la familia. Oigan, varones, somos llamados a trabajar en equipo con tu esposa y con tus hijos. Somos un equipo. No escuché muchos amenes de los varones, más bien fueron los amenes de las mujeres. Pero de todas maneras, eso es una verdad. En el matrimonio necesitamos trabajar como si fuéramos un equipo, pero también en el ministerio. También en el ministerio se necesita trabajar en equipo. Yo no puedo hacer todo solo. Yo soy el pastor por la gracia y misericordia de Dios, pero necesito de muchos de ustedes para desarrollar la obra del ministerio. Entonces, ¿por qué uno quiere hacer todo? Ya lo dije, por orgullo.
por soberbia, porque nos sentimos autosuficientes. No podemos trabajar solo. Dios, que no necesita a nadie, escuchen, Él nos llama y nos capacita para trabajar con Él. Qué bendición, ¿no? Aunque no nos necesita. Ahora, si tú te consideras parte del cuerpo de Cristo, ¿cuántos se consideran parte del cuerpo de Cristo? Pablo dice que somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo, diferentes miembros, un cuerpo de Cristo. Y hace la analogía del cuerpo humano, diferentes funciones del cuerpo de Cristo. Entonces, como cuerpo de Cristo, si tú te consideras parte del cuerpo de Cristo, escucha, no debes ni puedes funcionar individualmente. No se puede. Para que esta mano pueda yo mover los dedos, necesito de las articulaciones. ¿Verdad que sí? Está tan claro el ejemplo que no hay lugar para la duda. Entonces, si tú y yo nos consideramos parte del cuerpo de Cristo, también consideremos y tengamos la convicción de que no debemos ni podemos trabajar individualmente, por más ungido que te creas. Perdóneme que se lo diga así. O por más ungido que alguien se crea, o por más ungido que alguien piense que es. Yo soy el ungido de Dios, yo no necesito de nadie. Un día escuché a un pastor que en su orgullo, tristemente en su orgullo y en su soberbia, les dijo a la gente de su congregación: si usted no está de acuerdo en cómo yo llevo la obra del ministerio, pues váyase de esta congregación, yo no necesito a nadie. Ay, Dios mío. Ahora, porque he hecho apenas acabo de terminar la introducción, ¿Por qué he hecho esta introducción? Bueno, porque Dios quiere que entendamos que para cumplir sus propósitos, Él no solamente usa personas, también usa cosas o circunstancias. Pero algo que nosotros necesitamos entender es que Él nos quiere usar para su honra y su gloria y para cumplir sus propósitos. Él lo quiere, Él lo desea, no lo necesita, pero Él lo quiere. Ese es su propósito, usarnos a nosotros. La pregunta es si te vas a dejar usar por el Señor. Por ejemplo, yo dije que Dios no solamente usa personas, usa cosas también. Una ocasión, dice la Biblia en Éxodo 4, que un día a Moisés Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía en su mano? Una vara. Y esa vara, que a nosotros nos puede parecer una vara muy insignificante, Dios le dijo: esa vara que está en tu mano yo la voy a usar para humillar y avergonzar a Faraón, y la convirtió en la vara de su poder. De tal forma que cuando el corazón del Faraón estaba endurecido y se desataron las plagas, el Señor le dijo a Moisés: usa la vara, golpea el mar para que todo el agua se convierta en sangre. ¿Y qué sucedió? Golpeó con esa vara, que a nosotros nos parece insignificante, y en realidad era una vara insignificante. Lo que hacía diferente esa vara era el poder de Dios, y se convirtió en sangre. Otra ocasión, va Faraón con el corazón endurecido, persiguiendo al pueblo de Israel, al cual ya les había dado oportunidad de salir de Egipto, pero endurecido su corazón va detrás de ellos, y entonces el pueblo está frente al mar, y detrás viene el Faraón con todo su ejército, y el pueblo de Israel empieza a renegar y empiezan a atemorizarse y empiezan a cuestionar a Moisés y a decirle: ¿para qué nos trajiste a este desierto? ¿Para qué nos trajiste a este lugar? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Y entonces Moisés se desconcierta y como que mira hacia arriba, y el Señor le dice: ¿por qué me preguntas a mí? Alza tu vara y divide el mar. ¿Qué fue lo que sucedió? El mar se dividió poderosamente, sobrenaturalmente. Bueno, esa vara Dios la usó para que fuera la vara del poder
de Dios en la mano de Moisés. Y si aplicamos el ejemplo de Moisés a nuestra vida, la pregunta para nosotros sería: ¿qué tienes en tu mano que le puedas ofrecer a Dios para que a través de lo que tienes en tu mano el poder de Dios pueda ser manifestado? En otras palabras, ¿qué dones tienes que puedas ofrecerle al Señor para que esos dones Dios los pueda usar para que Él sea glorificado y se cumplan sus propósitos? ¿Cuáles dones tienes? ¿Y qué estás haciendo con esos dones? Buena pregunta. Cada quien se da la respuesta. Otra ocasión se narra en Juan capítulo 6 que Dios usó 5 panecillos y 2 peces que traía un niño para alimentar ¿a cuántas personas? 5,000 personas. 5 panes y 2 peces que pudiesen ser insignificantes, Dios los usó para alimentar a 5,000 personas. ¿Pudo haber hecho Dios descender pan del cielo? Sí, sobre toda esa gente. Pues nada más, reciban ahí del cielo, les va a caer. Lo hizo en la antigüedad cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto y Dios les dio alimento que ellos no conocían, pan del cielo, y les dio en abundancia. Y era tan abundante el maná que ellos desayunaban maná, comían maná, cenaban maná, y al día siguiente volvían a desayunar, a comer y a cenar maná por 40 años. Dios les proveyó. Pudo haberlo hecho para alimentar a esas 5,000 personas, hombres solamente, sin contar a las mujeres y a los niños. Sí lo pudo haber hecho, pero quiso usar 5 panes y 2 peces para que Él fuera glorificado. Sí, porque así es Dios. Entonces, Dios no necesita a nadie para cumplir con sus propósitos. ¿Estamos claros en eso? No necesita a nadie, pero Él, en su gracia y en su misericordia, nos da la oportunidad. Ahora, esta es otra área. Dios no necesita a nadie para evangelizar al mundo. ¿Pueden ustedes creer eso? Porque a veces decimos: yo soy el instrumento en las manos. Sí, Dios, eso es una verdad. Somos los instrumentos en la mano de Dios para la evangelización del mundo, porque ese es un llamado que Dios nos ha dado. Aunque Dios no necesita a nadie, Él lo puede hacer soberanamente. Y si no, se lo demuestro con la palabra. En Apocalipsis capítulo 14, que es el libro de las revelaciones de Juan, ahí se corrió la cortina y le vinieron las revelaciones. Mire la revelación que tuvo Juan. En Juan 14:6 dice que él vio volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, al mar y a las fuentes de las aguas. ¿Qué era lo que tenía ese ángel? Tenía el evangelio eterno para predicarlo. Yo no tengo duda que Dios puede, en el tiempo de ayer, en el día de hoy, en cualquier tiempo, Dios puede darle la orden, la instrucción a uno de sus ángeles y decirle: ve y predica el evangelio hacia los 4 puntos de la tierra, y el ángel va a ir y va a predicar ese evangelio de arrepentimiento. Dios puede mandar a un solo ángel para que predique el evangelio y el corazón sea convertido de todos aquellos que se arrepientan, pero Él nos da la oportunidad a nosotros. Qué privilegio, qué privilegio. No sé si tú alcanzas a ver que Dios no te necesita a ti ni me necesita a mí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Digan conmigo: Dios no me necesita, pero me da la oportunidad de trabajar con Él. Eso es diferente. Nos da la oportunidad de participar con Él. Nos da la oportunidad de incluirnos en lugar de excluirnos. Pablo le dijo a los corintios que se estaban dividiendo, él les dijo, hablando de nosotros no somos nada como para creernos que somos algo.
no somos nada. Mire lo que Pablo les dijo a los corintios, que se andaban dividiendo. ¿Qué pues es Pablo? 1 Corintios 3:5. ¿Qué es Apolos? Mire lo que dice Pablo que son servidores. ¿Qué somos? Servidores, siervos y siervos inútiles. Yo aquí estoy viendo mucho siervo inútil, incluyéndome a mí. Siervos inútiles sin mérito alguno, porque el mérito es del Señor. Todo el mérito le corresponde a Él, y Pablo lo reconocía. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno el Señor le ha concedido. 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Unos plantan el día de hoy, algunos otros la riegan o la regamos. Pero al final de cuentas el crecimiento lo da el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, mire ahora cómo dice Pablo, son una misma cosa. Una cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9. Porque nosotros somos, ahora ya usa otro calificativo, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Está claro? Dios no necesita a nadie. Él lo puede hacer solo, pero Él nos llama para ser colaboradores de Él, para ser sus siervos inútiles de Él. Ahora, teniendo todo esto en mente, que Dios no nos necesita, sin embargo nos llama y nos capacita para trabajar para Él y junto con Él. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios dio dones a los hombres y debemos saber cómo funcionan y para qué nos fueron dados. Ese saber y cómo funcionan y cuál es su propósito, escuchen, nos ayudará a hacer eficazmente la obra del ministerio y hacerla en el espíritu y no en la carne, como lo estaban haciendo los corintios. Hay que hacer la obra del ministerio, pero hay que hacerla de manera espiritual, no en la carne. Ya dijimos que este término don es el término griego que se traduce carisma, es el don de la gracia, o mejor dicho, el don que lleva implícita la gracia de Dios como el dador. Él es el que nos da los dones, son dádivas, regalos de Dios que Él nos concede para ser fructíferos, para ser productivos en su obra. Fructíferos y productivos en su obra. El significado literal en el griego dones son dones que pertenecen al Espíritu Santo porque tienen cualidades y características espirituales que tú y yo las necesitamos para hacer la obra del ministerio en el Espíritu y no en la carne. Dice 1 Corintios 12:4, dice Pablo, hay diversidad de diferentes tipos de dones, hay diferentes tipos de ministerios o diferentes áreas de servicio. Miren ustedes, diferentes tipos de dones, diferentes tipos de ministerios o de servicio. La pregunta es, ¿en dónde estás involucrado? ¿En dónde estamos involucrados? Cada quien. Hay diversidad de operaciones o varias maneras cómo funcionan y obran los dones del Espíritu, pero todas estas funciones y todos estos dones las reparte el Espíritu Santo y las da en particular a cada uno para el bien común, para el bien de la iglesia, para que la iglesia sea sanamente edificada. Así que la pregunta que hemos venido haciendo, la vuelvo a repetir, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? ¿Qué estamos haciendo? Por eso es que Pablo les decía, hermanos, no quiero que ignoren, Corintios, no quiero que ignoren cómo funcionan los dones espirituales, porque yo lo dije la semana pasada, la ignorancia nos ha llevado a
impedir crecer y madurar espiritualmente. No solamente nos impide crecer y madurar espiritualmente, sino avanzar en la extensión del reino de Dios a través de la predicación del evangelio. Y esa predicación del evangelio en conjunto con la operación de los dones espirituales nos detiene, porque a veces ignoramos cómo funcionan los dones los dones espirituales. Y quiero volver a repetir lo que dije la semana pasada. Nosotros como ministerio Casa de Oración creemos que los dones espirituales no han caducado, sino que siguen en plena vigencia hasta nuestros días. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ya dijimos, como Dios es inmutable, Él no cambia. Creemos también, así como creemos que los dones están vigentes, también creemos que todo cristiano nacido de Dios tenemos un llamado de Dios para funcionar de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado y para cumplir los propósitos de Dios. Y uno de esos propósitos, Jesús lo dijo en Marcos 16, ya lo estudiamos, nomás lo menciono rápido. Jesús dijo: vayan, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Este mandato sigue vigente, sí o no? Sí. Y luego dice el 16: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Esta verdad sigue vigente, sí o no? Sí. Versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Pregunta: ¿esta promesa sigue vigente, sí o no? Sí. Alguien hizo una clasificación de los dones. Lo voy a poner ahí si me ayudan por ahí en la pantalla. Clasificación de los dones que están ahí en 1 Corintios 12:8. Ahí está. El grupo número 1, que se refiere a los dones de revelación, ahí está. Grupo número 1, dones de revelación. Esto quiere decir que para que se manifieste este don o estos dones, el creyente debe de recibir una revelación de Dios, de acuerdo a lo establecido por Dios aquí en su palabra. No es nada nuevo, ¿eh? Todo tiene que estar alineado aquí a la palabra. Pero hay quienes, para que este don fluya, el don de revelación, tiene que recibir una palabra de revelación de Dios. Y ahí hay 3 dones. Número 1, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritus. Esos 3 dones que están en el grupo número 1, dones de revelación. Grupo número 2, los dones de expresión. Para que este don se manifieste, el creyente debe de hablar, de expresar, de comunicar, de pronunciar este don. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Estoy hablando, estoy proclamando el evangelio. Y estos 3 dones que voy a mencionar a continuación están dentro de este grupo de los dones de expresión, que es la profecía o la predicación o la exposición del evangelio. También dentro de los dones de expresión está el hablar en otras lenguas. Esto no significa que alguien, como algunos luego enseñan, dice, si tú tienes el Espíritu Santo tienes que hablar en otras lenguas. No es necesariamente así. ¿Sí? Entonces, no por el hecho de que alguien no hable en otras lenguas significa que no tiene el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo recibimos y somos sellados con Él en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero hay un don, el de hablar en otras lenguas, y luego sigue el otro don ahí mismo en este segundo grupo, que es la interpretación de esas lenguas. En el grupo número 3 están lo que son los dones de poder. Para que este don se manifieste, es indispensable fluir en el poder de Dios. Nosotros no tenemos ningún poder. ¿Estamos claros en eso? Acuérdese, Dios no necesita a nadie. Por lo tanto, ese poder no es tuyo, no es mío, es un poder de Dios. Y hay quienes fluyen bajo ese poder de Dios para, número 1, el don de hacer milagros. Para el don de sanidad. ¿Quién sana? Dios es el que sana. Y el don de fe. Ahora,
Los dones del Espíritu son necesarios para cumplir con los propósitos de Dios y para que Él sea glorificado y exaltado, y nunca, nunca, nunca para el beneficio y el propósito del ser humano, para que Él sea exaltado. La semana pasada hablamos de algunos propósitos, más bien empezamos con el primer propósito. Voy a seguir con los demás en el tiempo que me queda, que es 1 minuto. ¿Me regalan 5 minutos? Sí. ¿Me regalas 5 minutos? ¿Me regalas 5 minutos? Ya llevo 15 minutos más, entonces, bueno, ok. La semana pasada iniciamos con el primero. Ya no voy a decir nada de este primero, solamente lo voy a mencionar porque ya hablamos de eso. Los dones del Espíritu Santo son necesarios para manifestar el carácter de Jesús en la tierra. Los dones del Espíritu dijimos que son como una radiografía de la manifestación del carácter de Cristo. Como el carácter de Cristo: compasivo, misericordioso, perdonador. ¿Sí? Entonces, los dones del Espíritu Santo no son necesarios para manifestar en esta tierra el carácter de Cristo. Si nos decimos cristianos, pues hay que ser compasivos, hay que ser misericordiosos, hay que obrar en el don de la misericordia, hay que perdonar. El siguiente propósito, número 2, es los dones espirituales que Dios nos ha dado son como herramientas que nos son útiles para la evangelización de las almas. Aunque Dios no nos necesita para evangelizar las almas, ya lo dije, Él nos da la oportunidad de ser participantes en la evangelización de las almas. ¿Cómo se llevará a cabo la comisión o la gran comisión de esta gran comisión de la evangelización de las almas si la iglesia está dormida? O si la iglesia está pasiva, o peor aún, inactiva. Hace unos meses atrás hablaba con los pastores dueños de este edificio, y yo les decía: miren, nosotros somos un ministerio activo. Tratamos de hacer actividades para matrimonios, para nuestros jóvenes, para las mujeres, etcétera, porque yo no sé, pero ellos se reúnen una sola vez a la semana. Y yo digo, desconozco si ellos tienen otras actividades, pero para mí no me sería suficiente una sola vez a la semana. Porque la pregunta fue: ¿por qué ustedes usan tan constantemente el edificio? Pues simplemente porque somos una iglesia viva, y una iglesia viva está activa, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta que acabo yo de hacer: ¿cómo llevaremos a cabo la evangelización de las almas y la manifestación de los dones espirituales que Dios nos ha dado si estamos ahí dormidos y con los brazos cruzados y afanados con un montón de cosas que hacemos? Ay, es que no tengo tiempo, es que hago esto, es que hago aquello, es que voy aquí, es que voy allá, es que el niño, es que la niña, es que el nieto, es que y un montón de cosas que le decimos al Señor, y la gente se está yendo al infierno a una eternidad sin Cristo. Pablo dijo, Romanos 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Yo quiero hacer un paréntesis antes de seguir adelante. No quiero, por favor, que me vaya a malinterpretar diciendo: ay, el pastor nos regaña, el pastor piensa que estamos aquí con los brazos cruzados. Si estás evangelizando y estás llevando a cabo la gran comisión, qué bueno, esa es nuestra responsabilidad. Pero yo estoy hablando para todos aquellos que eventualmente pudieran decir: no, pues allá que lo hagan otros. Pues sí, lo vamos a hacer, pero te recuerdo que un día el Señor te va a venir a pedir cuentas, ¿sí? Entonces, vamos a obrar en eso, ¿sí? No se sienta ofendido u ofendida. Además, tampoco estoy enojado. Lo que pasa es que mi cara no me ayuda mucho, ¿verdad? Porque luego a veces dicen: el pastor estaba enojado. No estoy enojado. Mi corazón está lleno de gozo, ¿sí? Nomás que a veces necesito avisarle a mi cara. Entonces dice Pablo: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien a invocar el nombre de Jesús para salvación? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un familiar o varios familiares que no conocen al Señor, que son inconversos y no quieres que se vayan a una eternidad sin Cristo? Levanten la mano. ¿Y ya les predicaste? Qué bueno, gloria a Dios. Los dones que Dios nos dio, debemos usarlos para eso. Debemos usarlos para evangelizar las almas que no conocen al Señor. ¿Sí? Escucha las preguntas que dice Pablo. ¿Cómo pues, estoy ahí en Romanos 10:14, cómo pues invocarán o llamar? Esta palabra invocar se traduce llamar a alguien para pedir ayuda. Hubo una ocasión que yo andaba tan ahogado en tantos problemas en los que vivía en mi vida pasada, que llegó un momento en que tuve que invocar a Dios y pedirle: ayúdame, Señor. Incluso algunos desafían a Dios y le dicen: si realmente tú eres Dios, en este momento que estoy invocándote, manifiéstate a mi vida, Señor. Y bueno, Dios en su gracia y en su misericordia, Él lo hace y se manifiesta y nos rescata de la manera que Él soberanamente lo anhela y lo desea. Pero a veces somos groseros con Dios. ¿Sí? Entonces dice ahí: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ninguno de nosotros, cuando nacimos a la vida de este mundo, nacimos creyendo en el Señor, ¿verdad que no? No nacimos creyendo en el Señor. Al contrario, nos resistíamos. Oye, pero adora a Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación, ahí está el don de profecía, el don de proclamar el mensaje del evangelio. Versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay hermanos que dicen: a mí Dios me llamó a la predicación de la palabra. Gloria a Dios, qué bueno. Pero limitan su llamado a la predicación de la palabra a predicar detrás de un púlpito como este. No, yo les digo: qué bueno que Dios te llamó a la predicación de la palabra. ¿Sabes que hay mucho campo de trabajo allá afuera para predicar la palabra? No, el asunto es que algunos quieren estar aquí por algunas razones del corazón ahí no muy recto, ¿verdad? Dios nos llamó a la predicación del evangelio. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Así que yo los envío a todos ustedes a la predicación de la palabra. Todos sean enviados. Todos somos enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, lo que voy a mencionar a continuación es una apreciación personal. No significa que usted deba de estar de acuerdo conmigo. Esto es algo que yo puedo ver o percibir. Yo he percibido por estos últimos años, por lo que se ve en la sociedad, que esta sociedad está cansada como de oír y de oír una y otra vez mensajes llenos de fanatismo, llenos de mucha religiosidad. Algunas otras personas están cansadas de oír tantas y tan diversas doctrinas basadas en la sabiduría humana que ya no saben para dónde voltear y decir: bueno, ¿dónde está la verdad? Algunas otras personas alrededor del mundo, en este planeta, están cansadas. Esta sociedad está cansada también de ver tanto pleito, tanto abuso y tanta manipulación eclesiástica. Y dicen: no, hombre, pues si en eso consiste ser cristiano, mejor no quiero ser cristiano. Bueno, eso es lo que yo veo, eso es lo que yo aprecio. No sé si usted pudiera estar de acuerdo conmigo. Pero Pablo le dijo a los corintios cuando fue a visitarlos, él les dijo: hermanos, cuando yo fui con ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Hoy se habla
incluso muchos predicadores usan tanta verborrea espiritual que es más lo que hablan y hablan y hablan que lo que la gente aprecia. Por eso cuando tú le prediques a alguien del evangelio, háblale simple, claro y sencillo. Si no te arrepientes de tus pecados, la Biblia dice que te vas a ir al infierno. ¿Quién no entiende eso? ¿Quieres ver el reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo. ¿Quién no entiende eso? Así de simple, así de fácil. No le digas, eres un pagano, eres un idólatra, te vas a ir al infierno por idólatra. No, háblale del amor de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único, a su unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué diferente mensaje. Entonces Pablo les dice a los corintios: yo no les hablé con palabras de humana sabiduría. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Escuchen, Jesucristo crucificado es la esencia de la predicación del evangelio. Eso es lo que debemos predicar. No debemos de decirle a la gente ya sabe que está viviendo en pecado. Ya lo saben. No, hay que hablarles del amor de Cristo, de la salvación de Cristo. Dice Pablo: me propuse hablarles de Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Escuchen una cosa, mis hermanos, la convicción que yo tengo es que el poder de Dios me salvó. Y el poder de Dios sigue tratando en mí. El poder de Dios sigue perfeccionando su obra en mí. El poder de Dios sigue cumpliendo su propósito en mí. El poder de Dios cambia y renueva mi mente. El poder de la palabra me ha cambiado, pero es el poder de Dios. Esto quiere decir que cuando se predica de Cristo crucificado, no se deben emplear palabras de elocuencia y sabiduría humana. Simples palabras, las palabras que están ahí en la Biblia. Este es el segundo propósito. Los dones nos fueron dados entonces para que sean usados en la evangelización de las almas. Número 3, para la edificación de la iglesia. Los dones nos fueron dados para que la iglesia, que somos todos nosotros, seamos saludablemente edificados, no para traer confusión o división en la iglesia. Leo rápido 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay, hermanos, cuando nos reunimos? ¿Alguno tiene salmo? ¿Un salmo? ¿Alguno tiene algo que compartir, una enseñanza que compartir? ¿Alguno tiene alguna lengua, si tienes el don de lenguas? ¿Alguno tiene la revelación o la interpretación de esas lenguas? ¿Alguno tiene la interpretación? Hágase todo lo que se hace para edificación. ¿Sí? Hace un momento, cuando estábamos orando, sin duda la manifestación de la presencia del Señor descendió en un grupito de personas que estábamos allá orando, y el Señor empezó a manifestar dones, y nos vino Dios hablando a nuestro corazón, y nos vino un sentir del Espíritu Santo para clamar y clamar y clamar y clamar, pero era un clamor que salía de lo profundo del ser interior. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice la Biblia, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, ten misericordia de este mundo, ten misericordia de nuestros gobernantes. Señor, ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros nietos, ten misericordia de nuestros niños en la congregación, ten misericordia de nuestros jóvenes, ten misericordia, ten misericordia. Y era un clamor que salía de dentro del corazón.
pero todo se usa para la edificación del cuerpo de Cristo. Y 4, otro propósito, hay muchos más, yo nomás tengo estos, pero otro propósito por el cual el Señor nos dio los dones fue para que en su nombre pudiésemos proclamar liberación a los oprimidos por diversas cargas u opresiones, a creyentes y a no creyentes. Tenemos el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Hay que ir con la gente. Si es un hermano, hermano, en el nombre de Jesús, sé libre de ese azote o de esa enfermedad. Pero también con la gente que no conoce al Señor, que muchos de ellos están poseídos por demonios. En Lucas capítulo 4, palabras de Jesús haciendo referencia a lo que fue profetizado en Isaías capítulo 61. Ya Isaías, el profeta Isaías, hablaba de la obra de Jesucristo en su ministerio. Y en Lucas capítulo 4, versículo 18, palabras de Jesús, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Él es el verdadero ungido. El verdadero ungido de Dios. ¿Para qué fue ungido Jesús? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, si Cristo hizo esta obra, también nosotros debemos hacerla. ¿Qué debemos hacer? Dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los de quebrantado corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos del diablo y a predicar el año agradable del Señor. Todo haciéndolo en el nombre de Jesús y para la gloria de Él. Amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Termino pues, les invito a que se pongan de pie. Termino haciendo la pregunta que hemos venido haciendo. ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios por el cual te dio esos dones? Algunas respuestas pudieran ser en base a estos propósitos. Bueno, si el Señor te pregunta, ¿qué estás haciendo con los dones? Tú puedes responderle al Señor: Señor, estoy manifestando tu carácter aquí en la tierra. Pero también los estoy usando como herramientas para la evangelización de las almas. Y esos dones que tú me has dado, Señor, los estoy usando también para la edificación de la iglesia, pero también para traer libertad a los oprimidos por diferentes cargas u opresiones. ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? Amén. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más, Señor, tú vienes a nosotros, Señor, a desafiarnos, a confrontarnos, a amonestarnos, a exhortarnos, a alentarnos, Señor, a usar los dones para cumplir tus propósitos, Señor. Propósitos eternos, propósitos divinos, propósitos que están en tu corazón. Tú no necesitas a nadie, Señor. No necesitas nuestra vida, porque tú eres eterno, eres soberano, eres poderoso, eres omnipotente. Pero nos has dado el privilegio de involucrarnos, Señor. Nos has permitido la oportunidad de poder trabajar para ti y trabajar junto contigo, Señor. Queremos hacerlo de la mejor manera. Queremos hacerlo con excelencia, y que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti, Señor, y no para los hombres. Para que en todo tú seas glorificado, para que en todo tú seas exaltado, Señor. Ayúdanos a poder entender, Señor, y tener esta convicción en nuestro corazón muy bien clara, Señor. Tú no necesitas a nadie, pero tú nos das la oportunidad para trabajar contigo, Señor. Para eso nos diste dones, para que pudiésemos, Señor, usarlos para que tu iglesia y tu reino siga creciendo en la tierra, Señor. Ayúdanos a poder entender estas verdades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Jesús, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El próximo miércoles quiero comentarles lo siguiente antes de retirarnos. Estará con nosotros el pastor Mike Lim. Él es el pastor de nuestra casa de oración en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Él es un misionero. Él es canadiense, pero es de padres chinos. Ustedes lo van a ver así chinito, no lo van a ver güero, al contrario, lo van a ver morenito. Algunos de ustedes ya lo conocen. Si usted tiene oportunidad de venir el próximo miércoles, venga, no se pierda esta palabra que Dios tiene para nosotros. Así que el miércoles en nuestro servicio aquí los esperamos. Que Dios les bendiga a todos. Despídanse unos a otros y nos vemos el miércoles o el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos, las mujeres, los varones. El próximo sábado nos vemos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.